Bueno, Ramón, antes cuando íbamos en el avión me estabas hablando de la concordancia transversal y me has dejado un poco alucinando. A ver, cuéntame tu caso. Sí, te cuento. Concordancia transversal, ¿qué es? Bien, imaginemos el escenario. El escenario es una campaña publicitaria con varios idiomas en un país que no sea, digamos, con tu idioma, ¿no? Entonces vas y posicionas en esa campaña en ese país con el idioma inglés, por ejemplo, y con el idioma castellano a la vez. ¿Qué pasa? Que tú tienes tu palabra en amplia y esa palabra en amplia tiene un efecto muy curioso, y es que el efecto ese es un efecto de transversalidad en el idioma. Es decir, tú tienes, por ejemplo, la palabra concordancia amplia, comida para perros, y se te disparará el anuncio en food dogs, o dog food dogs, o como se llame. ¿Y cómo has sido capaz de darte cuenta de que eso sucedía? Pues sí, la cosa fue muy interesante porque lo descubrí haciendo una campaña de un cliente, un buen cliente que tenemos para Dubái. Es un señor, una compañía que lo que hace es vender adhesivos para paredes, vinilos decorativos, y pusimos la campaña en inglés en Dubái. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al ir a términos de búsqueda cuando vimos palabras en árabe que habían disparado en nuestros anuncios? Obviamente yo no sé árabe y mi gente tampoco, y obviamente después de preguntar a toda mi gente vi que nadie había escrito en árabe ninguna palabra en nuestra cuenta, y obviamente ya lo sabíamos, lo habíamos escrito en inglés, pero se nos disparó el término cuando escribieron en árabe. Eso fue muy interesante. Ahí vi cómo, digamos, el concepto de concordancia transversal a través de los idiomas hacía que se disparasen los anuncios en inglés, aunque la palabra hubiera sido escrita en árabe, digamos, en concordancia con la palabra que había puesto ahí, que era vinilos decorativos. ¿Piensas que esto se podría haber evitado de alguna forma? A lo mejor cambiando la configuración de la campaña o haciendo... Sí, seguramente sí. ¿Tocando algo? Seguramente sí, obviamente, filtrando por idiomas, filtrando por palabras. Si hubiera sido, en vez de amplia, hubiera sido exacta, seguramente no habría salido. ¿La campaña qué configuración tenía de idiomas? La tenía abierta en inglés, en árabe y ya está. En inglés y en árabe la tenía. Claro, entonces justo por eso se activó la realidad porque había los dos idiomas. Correcto. Es decir, que tenemos un eje de coordenadas donde está la palabra y luego los otros dos que son los de los idiomas, y se activan los dos. Por eso me imagino esa transversalidad con los idiomas, porque la palabra atraviesa los idiomas cogiendo, digamos, de uno y del otro cuando sea el momento. O sea, el usuario hace un término de búsqueda que Google asocia, porque es tan amplia, con mi palabra en inglés, porque es la traducción, y te imprime el anuncio. De hecho es interesante para también otras campañas. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta ese efecto y vigilarlo. Pues hasta ahí este pequeño truco.